El zumbido de las luces de neón en Las Vegas nunca dejaba de sorprenderme. Siempre pensaba que esta ciudad, vibrante y desbordante de lujo, era un mundo donde las luces podían disfrazar cualquier oscuridad. Me encontraba allí, en un evento benéfico, más por obligación que por deseo propio. A veces me preguntaba por qué, con todo mi dinero, seguía dejándome arrastrar por compromisos que apenas tenían significado para mí. Sin embargo, aquella noche, el destino parecía haber tramado un encuentro para cambiarlo todo. El salón estaba lleno de hombres y mujeres vestidos en finas telas, mostrando su riqueza como si fuera una insignia. Risas falsas, apretones de manos calculados y conversaciones sobre negocios dominaban el ambiente. Yo me mantenía en la periferia, jugando a escuchar a medias, cuando las luces se atenuaron, dirigiendo mi atención hacia el escenario. Y fue entonces cuando la vi. Marisol, la bailarina, emergió de la penumbra con una gracia que robaba el aliento. Sus movimientos eran un poema visual, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que nadie en esa habitación opulenta pudo ignorar. Pero había algo más en ella, algo que trascendía su arte. Tenía agujeros en sus zapatos de danza, y su vestido, aunque elegante a primera vista, llevaba las marcas de reparaciones hechas a mano. Sin embargo, sus ojos, había fuego en ellos. Un fuego que no se podía apagar con dinero ni con promesas vacías. Algo en mí se movió, algo que no reconocía. Tal vez era admiración, o tal vez era la inexplicable certeza de que esa mujer, que parecía luchar contra todo el peso de la adversidad, era más libre de lo que yo jamás había sido. Durante años había vivido rodeado de lujos, de todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca de algo tan crudo y puro como la pasión que ella exudaba. Al finalizar su presentación, el público se levantó en aplausos, algunos motivados más por el protocolo que por verdadera admiración. Pero yo no me moví, solo la observé, sintiendo que mi mundo se estaba sacudiendo. Sin pensarlo mucho, me acerqué al organizador del evento y pregunté por la misteriosa bailarina. Necesitaba conocerla, necesitaba entender de dónde provenía esa pasión tan palpable. Me presentaron a Marisol minutos después. Estaba sudando y respirando profundamente, su pecho aún subiendo y bajando por el esfuerzo. Cuando me acerqué, ella me miró con una mezcla de desafío y curiosidad. Sabía exactamente lo que yo representaba: poder, dinero y un estilo de vida que ella parecía rechazar instintivamente. ¿Qué es lo que buscas, millonario?, me preguntó, y su voz era como una melodía oscura, una que prometía historias complejas y llenas de secretos. Yo, el hombre acostumbrado a tener todas las respuestas, me encontré por primera vez sin saber qué decir. Marisol se quedó allí, mirándome, esperando una respuesta que ni yo mismo sabía cómo formular. Había algo imponente en su presencia, algo que hacía que toda mi confianza se desvaneciera. Había negociado contratos multimillonarios, había desafiado a tiburones de Wall Street, pero en ese momento, frente a una mujer con zapatos gastados y mirada intensa, me sentí pequeño. No lo sé, respondí finalmente, y mi voz sonó más suave de lo que me hubiese gustado. Creo que quiero entender tu arte. Ella arqueó una ceja, una chispa de incredulidad en sus ojos oscuros. El arte no se entiende, se siente. Su respuesta fue rápida, casi cortante, pero no sin un toque de melancolía. El organizador del evento, un hombre con una sonrisa profesional y rígida, se desplazó entre nosotros con una risa incómoda. Marisol, este es Christian Miller, dijo, como si mi nombre fuese suficiente para abrir puertas y resolver misterios. Ella, sin embargo, no mostró signo alguno de estar impresionada. Encantada, dijo, pero la palabra carecía de calidez. En cambio, la frialdad de su tono me retó, como si estuviera acostumbrada a mantener la distancia con personas como yo. Se dio la vuelta, lista para desaparecer en la masa de asistentes del evento. Mi instinto me decía que dejara de insistir, pero algo dentro de mí se resistía. Sin saber bien por qué, avancé un paso, interponiéndome en su camino. Espera. La palabra salió más rápida de lo que pretendía.
Ella se detuvo, giró y me miró, esta vez con una ligera irritación. ¿Qué quieres, Christian?, dijo, pronunciando mi nombre como si no pesara nada. Me di cuenta de que estaba a punto de decir algo torpe, así que opté por ser directo, dejando las formalidades a un lado. ¿Te puedo invitar a un café?, pregunté. Mi voz, que solía sonar con la seguridad de quien siempre obtiene lo que quiere, salió ahora impregnada de incertidumbre. Ella me observó durante unos segundos, evaluando la propuesta. Por un momento pensé que diría que no, pero para mi sorpresa, asintió lentamente. Un café, repitió, como si la idea le resultara divertida, casi irónica. Pero no en uno de esos lugares llenos de turistas que frecuentan los ricos. Conozco un sitio mejor. Sin esperar mi respuesta, comenzó a caminar hacia la salida del salón de gala. La seguí, sintiendo las miradas curiosas de otros asistentes clavadas en mi espalda. A mi alrededor, la música seguía sonando, los tratos seguían cerrándose y el champán seguía fluyendo, pero nada de eso me importaba ahora. Afuera, la brisa del desierto soplaba con fuerza, arrastrando el olor a asfalto y luces neón. Marisol caminaba con la seguridad de alguien que conoce cada rincón de la ciudad, y yo, el millonario con más recursos de los que podría gastar en una vida, me sentía como un turista torpe en su propio reino. Finalmente, llegamos a una cafetería pequeña, casi escondida entre dos edificios que apenas se mantenían en pie. El lugar no tenía nada de especial, mesas de madera gastadas, un mostrador viejo y un barista que nos miró con indiferencia. Pero Marisol sonrió, y fue la primera vez que la vi verdaderamente relajada. Aquí el café no es perfecto, pero es honesto, dijo, tomando asiento y señalándome que hiciera lo mismo. Me senté frente a ella, incómodo en mi traje de diseñador, en contraste con el ambiente sencillo del lugar. Pedimos 2 cafés, y el barista, sin prisa alguna, comenzó a prepararlos. ¿Por qué bailas?, pregunté, rompiendo el silencio. Marisol entrecerró los ojos, como si la pregunta la hubiera golpeado de alguna manera. Bailo porque es la única manera en que sé cómo sentirme libre. Su voz se quebró ligeramente, y la vi tragar saliva, como si el simple hecho de admitirlo le costara. Había algo en esas palabras que me sacudió. Tal vez era la forma en que la libertad, un concepto que yo creía entender, parecía ser tan esquiva para ella. Me di cuenta, con una punzada de incomodidad, de que mi mundo, lleno de comodidades y oportunidades, era también una jaula de oro. Nuestros cafés llegaron, y mientras ella tomaba un sorbo, me miró con una expresión más suave. «No necesito tu dinero, Christian», dijo su nombre sin veneno esta vez, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Lo que necesito es algo que el dinero no puede comprar». La tensión en mi pecho se volvió más palpable. Esta mujer, que parecía haber enfrentado más batallas de las que yo podía imaginar, no se dejaría deslumbrar por promesas vacías. Entendí, en ese momento, que conquistar su confianza sería mucho más difícil de lo que había anticipado. El café, como había dicho Marisol, no era perfecto, pero había algo honesto en su sabor amargo y fuerte. Me sentí incómodo en ese pequeño local, como si mis costosos zapatos de diseñador estuvieran fuera de lugar, como si mi mundo se hubiera colado en un espacio donde no pertenecía. Ella, en cambio, se veía relajada, jugando con el asa de su taza, como si este ambiente la envolviera con un abrazo familiar. «Entonces, ¿qué haces aquí, realmente?», me preguntó, levantando la mirada para encontrarse con la mía. Sus ojos oscuros, cargados de curiosidad y una pizca de escepticismo, me desafiaban a dar una respuesta sincera. Suspiré, una pequeña nube de frustración formándose en mi mente. No estaba acostumbrado a ser cuestionado de esa manera. La gente normalmente no se atrevía a confrontarme. Pero ella no era como los demás. «Necesito entender», admití, casi en un susurro. «La pasión que vi en tu baile es algo que nunca he sentido, y quiero comprenderlo». Marisol me observó en silencio,
como si tratara de decidir si estaba siendo sincero o si simplemente jugaba a ser un curioso millonario aburrido. Finalmente, una sonrisa cansada se dibujó en sus labios. ¿Entenderlo?, repitió. No sé si alguna vez podrás. Pero supongo que es justo. Hizo una pausa, y sus dedos jugaron con un anillo barato que llevaba en el dedo. Yo bailo porque, a veces, es la única manera de sentirme viva. Cuando bailo, todo el dolor, la lucha, los días interminables de trabajar para sobrevivir, todo eso desaparece. Por unos minutos, soy libre. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el pequeño café hubiera contenido la respiración junto conmigo. Mi mundo, donde cada problema podía solucionarse con una transferencia bancaria, se sintió lejano y absurdo. ¿Y qué pasa cuando termina la música?, pregunté, genuinamente interesado. Sus ojos se oscurecieron un poco, y un velo de tristeza los cubrió. Vuelvo a la realidad. A las cuentas que no puedo pagar, a los sueños que nunca se cumplen. Pero por un momento, Marisol dejó la frase inconclusa, como si el recuerdo de esos momentos fuera algo demasiado precioso para poner en palabras. Quise decir algo, cualquier cosa que aliviara el peso que parecía llevar sobre sus hombros, pero sabía que las palabras de consuelo no bastarían. Mi mente, acostumbrada a trazar estrategias y cerrar acuerdos, no tenía idea de cómo resolver esto. La vida de Marisol no era un problema que pudiera arreglar con dinero. Unos instantes después, la puerta del café se abrió, y un grupo de hombres vestidos con trajes de negocios entró, sus conversaciones llenando el espacio con un aire de importancia. Uno de ellos me reconoció de inmediato y se acercó, su rostro iluminado por una sonrisa interesada. «Christian», exclamó, extendiéndome la mano. «No esperaba encontrarte aquí. ¿Negocios en este rincón de la ciudad?». Me sentí atrapado, como si el universo hubiera decidido recordarme quién era y qué representaba. Me levanté, estrechando la mano del hombre, mientras trataba de mantener una sonrisa profesional. «Algo así», respondí, sin querer dar más explicaciones. Marisol me observó desde su silla, sus ojos volviéndose fríos de nuevo. La chispa de vulnerabilidad que había compartido se extinguió rápidamente, y pude ver cómo se alejaba de mí, mentalmente, como si recordara que nuestro encuentro no debía haber sucedido en primer lugar. «Perdona la interrupción, pero, ¿es esta tu compañía?», el hombre preguntó, lanzando una mirada rápida a Marisol, claramente juzgándola por su sencilla vestimenta y su aire cansado. Sentí una furia inesperada ardiendo en mi interior. Quise protegerla, defenderla de la mirada condescendiente de mi conocido, pero antes de que pudiera hablar, ella se puso de pie con una dignidad tranquila. «No, no lo soy». Su voz era firme, pero no agresiva. «Pero ha sido un placer, Christian. Gracias por el café». Y sin más, salió del local, dejándome en medio de la conversación, atrapado entre mi mundo de riquezas y el abismo que se acababa de abrir entre nosotros. Mi conocido me lanzó una mirada de curiosidad, pero ya no me importaba lo que él o cualquier otra persona pensara. La seguí rápidamente, sin importarme las miradas de las personas a mi alrededor. Marisol caminaba con pasos rápidos, como si intentara dejarme atrás para siempre. La alcancé, mi corazón latiendo con fuerza. «Espera», le pedí, y ella se detuvo, aunque no se giró para mirarme. «No tienes que irte así». Finalmente, se volvió hacia mí, y la dureza de su expresión me detuvo en seco. «¿Y cómo quieres que me quede, Christian?», preguntó. «¿Como parte de tu colección de rarezas, algo que puedes observar desde lejos y sentirte bien contigo mismo? No quiero tu lástima». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Pero lo que dolía aún más era la posibilidad de que ella tuviera razón. Me quedé de pie en medio de la acera, sintiendo el peso de sus palabras. Los ruidos de Las Vegas seguían a nuestro alrededor, risas, bocinas, el zumbido constante de una ciudad que nunca dormía.
pero todo lo que escuchaba era el eco de la verdad que Marisol acababa de lanzar sobre mí. ¿Era cierto? ¿Era solo un espectador en su vida, un hombre acostumbrado a observar sin comprender? No es lástima, Marisol, respondí al fin, aunque incluso para mí mis palabras sonaron débiles. Ella me observó, sus ojos oscuros buscando algo en mi rostro, una señal, tal vez, de que valía la pena seguir esta conversación. Pero no la encontró. Soltó un suspiro, uno de esos que cargan el cansancio de muchas batallas perdidas. Entonces, ¿qué es? Me desafió, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Qué es lo que quieres de mí? Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. Me di cuenta de que no lo sabía con certeza. Mi vida siempre había estado definida por metas claras, cerrar acuerdos, multiplicar mi riqueza, mantener mi estatus. Pero ella no era un proyecto ni una inversión. Era una persona, con cicatrices y sueños que yo no entendía del todo. Marisol sacudió la cabeza y se volvió para seguir caminando. Esta vez, no la detuve. La vi alejarse, sus pasos resonando en mi mente mucho después de que su figura se perdió entre la multitud. Me quedé allí, sintiendo que acababa de perder algo importante, algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Esa noche, el evento benéfico continuó sin mí. No podía soportar volver a ese salón lleno de falsedades, donde todos mostraban sonrisas ensayadas y estrechaban manos con segundas intenciones. Me encontré vagando por la ciudad, sintiéndome desconectado de todo lo que siempre había valorado. Las luces de Las Vegas, que solían deslumbrarme, ahora parecían opacas. Finalmente, llegué a mi suite en el hotel, una torre de cristal con vistas a la ciudad. Me quité la chaqueta, la arrojé al sofá y me desplomé en una silla. El silencio era sofocante, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente solo. Revisé mi teléfono, y vi las notificaciones de mis socios, preguntando por mi paradero. Ignoré los mensajes y dejé el móvil caer sobre la mesa. Mientras miraba las luces de la ciudad a través de la ventana, mi mente no dejaba de pensar en Marisol. En su fuerza, en la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de su libertad, de cómo su vida era más que la lucha diaria. No entendía del todo por qué me afectaba tanto, pero lo hacía, y eso me aterrorizaba. Al día siguiente, decidí que no podía dejar las cosas así. Había algo en ella que no me dejaba en paz, y necesitaba respuestas, no solo para comprenderla a ella, sino también para entenderme a mí mismo. No sabía cómo, pero tenía que intentar hacer las cosas bien, aunque no estaba seguro de qué significaba eso todavía. Rastrearla no fue difícil. Tenía los recursos, y aunque era una invasión de su privacidad, lo hice de todos modos, avergonzado de ser el tipo de persona que recurría a esas tácticas. Descubrí que trabajaba en un pequeño teatro comunitario, un lugar modesto donde daban presentaciones para turistas y locales. El lugar estaba lejos de los escenarios brillantes de Las Vegas Strip, pero tenía un aire genuino, un sentido de pertenencia que yo nunca había conocido. Esa tarde, me presenté en el teatro, sintiéndome fuera de lugar con mi ropa cara y mi porte de millonario. Había niños corriendo, actores revisando sus guiones y técnicos ajustando las luces. Todo el mundo parecía estar ocupado, excepto Marisol, que estaba en el escenario, ensayando. La observé desde la oscuridad del fondo de la sala. Su cuerpo se movía con la misma pasión que la noche anterior, pero aquí, en este espacio íntimo, su danza parecía más real, más cruda. Se movía como si cada paso fuera una declaración de supervivencia, como si el mundo entero dependiera de su baile. Cuando terminó, el teatro quedó en silencio por un momento. Ella se quedó quieta, respirando con dificultad, y entonces notó mi presencia. Sus ojos se encontraron con los míos, y pude ver la sorpresa seguida de una ligera irritación. ¿Tú otra vez?, preguntó, con una mezcla de cansancio y desconfianza. Avancé hacia el escenario, sintiendo que todos los ojos en el lugar estaban sobre mí. La distancia entre nosotros se sentía como un abismo,
y cada paso que daba parecía más difícil que el anterior. Vine a verte bailar otra vez, dije, y esta vez mi voz era firme. Marisol me miró, sin saber si debía sentirse halagada o molesta. Luego, algo en su expresión se suavizó, como si estuviera cansada de luchar. Entonces, dime, Christian, susurró. ¿Qué estás buscando realmente? La pregunta quedó flotando en el aire, y supe que no podía seguir esquivándola. Tenía que encontrar la respuesta, aunque eso significara enfrentar cosas de mí mismo que había preferido ignorar. Marisol me observaba desde el escenario, su silueta recortada contra las luces apagadas del teatro. Había algo en su mirada que me desafiaba, como si estuviera lista para ver si era capaz de algo más que palabras vacías. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos, sintiéndome expuesto de una manera que nunca había experimentado en el mundo de los negocios y las inversiones. No estoy seguro de lo que busco, admití finalmente, y sentí que cada palabra era un peso cayendo al suelo. No era el tipo de respuesta que alguien como yo solía dar, acostumbrado a tener todas las soluciones. Pero sé que no quiero que pienses que solo estoy aquí para jugar con tu vida. Ella se cruzó de brazos, sus ojos aún estudiándome, buscando algún atisbo de sinceridad en mi expresión. ¿Sabes lo que es luchar cada día, Christian? Preguntó, su voz baja pero llena de fuerza. Luchar para que el sueño de ser algo más que una pieza en el engranaje no se desvanezca. Porque ese es mi mundo. Aquí no hay segundas oportunidades ni redes de seguridad. Sus palabras me golpearon con una intensidad que no esperaba. Ella no estaba describiendo solo una vida difícil, estaba describiendo una existencia donde cada pequeña victoria se lograba con sudor y sacrificio, donde los sueños eran frágiles, siempre al borde de desmoronarse. Yo no había vivido nunca así. Mi vida, aunque exigente, estaba llena de lujos y soluciones rápidas. No lo sé, reconocí, sintiendo la honestidad ardiendo en mi garganta. Pero quiero entenderlo. Quiero aprender de ti. Marisol me miró como si estuviera evaluando mis palabras, como si buscara una mentira oculta. Después de un momento que se sintió eterno, suspiró y bajó del escenario. Se detuvo frente a mí, con una expresión que mezclaba escepticismo y una leve esperanza, como si aún no supiera si podía confiar en mí. ¿Estás dispuesto a ensuciarte las manos, millonario? Dijo con una sonrisa irónica, aunque sus ojos no dejaban de estudiar mi reacción. Porque aquí no hay lujo, solo trabajo y pasión. Tragué saliva, sabiendo que esto era más que una simple prueba. Ella estaba abriendo una puerta que podría cerrarse rápidamente si yo no mostraba que era digno de cruzarla. Dime qué hacer, y lo haré, contesté, con la convicción de alguien que estaba más asustado de perder algo valioso que de enfrentar una nueva experiencia. Marisol negó con la cabeza, como si no pudiera creer que un hombre como yo estuviera dispuesto a salir de su mundo cómodo. Me hizo una seña para que la siguiera, y caminamos hacia la parte trasera del teatro, donde el aire olía a polvo y a los sueños de aquellos que buscaban una oportunidad. Pasamos por pasillos estrechos llenos de vestuarios, disfraces colgados y decorados a medio construir. Este lugar es un caos la mayoría del tiempo, me explicó. Todos los que trabajamos aquí lo hacemos porque creemos en algo más grande que nosotros mismos, aunque a veces no tengamos ni para comer decentemente. Había jóvenes afinando sus instrumentos, otros repasando guiones con voces bajas, y técnicos ajustando luces que parpadeaban de manera inquietante. Era un microcosmos lleno de vida, pero también de tensiones y preocupaciones. Lo noté en las miradas de algunos, en las ojeras de otros. Este no era un lugar para aquellos que solo buscaban gloria. Aquí, la gente peleaba por sobrevivir y mantener vivo el arte. Marisol me llevó hasta un espacio donde unos bailarines practicaban. Observé cómo se movían con una energía intensa, sus cuerpos transmitiendo historias de amor, pérdida y redención sin necesidad de palabras. Ella se unió a ellos, demostrando cada movimiento con una precisión que dejaba claro por qué era tan admirada. Y yo, por primera vez,
sentí cuán insignificante era mi mundo de dinero y contratos frente a la pureza de ese arte. Cuando terminó, se volvió hacia mí, el sudor brillando en su frente. «Así que, ¿quieres aprender?», preguntó con un tono desafiante. «Sí», respondí sin dudar, aunque no estaba seguro de que estaba aceptando realmente. Marisol me miró fijamente, como si tratara de decidir si valía la pena darme una oportunidad. Luego, me llevó a una esquina donde un joven estaba cargando equipo pesado. «Vas a ayudar a Mateo con esto», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Aquí, todos trabajamos, incluso tú». Mateo, un chico de unos 20 años, me miró con una mezcla de sorpresa y diversión. «¿Estás seguro de que puedes con esto, jefe?», preguntó, señalando las cajas que parecían pesar toneladas. Sentí mis músculos tensarse de anticipación, pero asentí. Había pasado horas en reuniones y conferencias, pero este era un tipo de esfuerzo completamente diferente. Mientras levantaba la primera caja, sentí como mis manos, que solo conocían la suavidad de un volante de lujo o una pluma de oro, se encontraban con algo real, algo que no se podía negociar o comprar. Marisol se cruzó de brazos, observándome con atención. Y en ese momento, comprendí que este era solo el comienzo de algo que podría cambiarme para siempre. El peso de la caja me sorprendió. Mis brazos, acostumbrados a levantar poco más que una copa de champán o firmar contratos, se tensaron de inmediato. Sentí como el sudor comenzaba a perlar mi frente, y mis manos, sin guantes de cuero fino ni comodidades, se aferraron torpemente al cartón áspero. Mateo me observó con una mezcla de lástima y diversión. «No es fácil, ¿verdad?», comentó, sin dejar de cargar su propia caja con la facilidad de quien ha hecho esto 1000 veces. «Definitivamente no», admití, luchando por mantener la compostura mientras seguía su ejemplo. Mis hombros se quejaban, mis músculos protestaban, y mi cuerpo entero sentía la dureza de un trabajo físico que nunca había experimentado antes. Mientras avanzábamos hacia el backstage, pude ver a Marisol observándome desde lejos, sus ojos entrecerrados, como si no estuviera segura de si debía reírse o sentirse orgullosa. Apreté los dientes, decidido a demostrar que no era solo un espectador en su mundo, sino alguien dispuesto a ganarse mi lugar en él. El trabajo continuó durante horas. Ayudé a montar luces, a mover decorados y a limpiar el suelo, algo que no había hecho desde que era un niño, obligado a ayudar en tareas del hogar que rápidamente había dejado atrás cuando la fortuna familiar me permitió delegar en otros. Mis manos, que habían sido cuidadas con cremas caras, ahora estaban cubiertas de polvo y pequeñas raspaduras. Y, sin embargo, sentí algo diferente, una extraña satisfacción, como si, por primera vez en años, estuviera haciendo algo tangible, algo que no tenía nada que ver con balances o acciones. Marisol se acercó cuando terminamos una de las tareas más agotadoras, arrastrar un pesado decorado hasta el centro del escenario. «No lo hiciste tan mal para ser un principiante», dijo, su tono burlón, pero no del todo cruel. «¿Es un cumplido?», pregunté, medio en broma, mientras trataba de recuperar el aliento. Ella sonrió, y por un breve momento, su dureza se desvaneció, dejando ver un destello de calidez. «Tal vez lo sea. Pero no te relajes demasiado. Aquí la gente no deja de trabajar solo porque aparezca un hombre en traje caro queriendo redimirse». Esa última palabra, redimirse, me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. ¿Era eso lo que estaba tratando de hacer? ¿Redimirme de una vida de superficialidades, de errores que nunca había reconocido? Quise discutir, defenderme, pero me detuve. No había punto en negar lo evidente. Marisol regresó a sus ensayos, y yo me quedé a un lado, observando cómo los demás actores y bailarines se preparaban para su próxima presentación. Había una energía palpable en el aire, una mezcla de nervios y emoción que hacía que el ambiente vibrara. La música comenzó, y el teatro, que había estado en silencio durante tanto tiempo, cobró vida. Me encontré admirando cómo todos se movían en sincronía,
como sus cuerpos contaban historias sin palabras. Pero mis ojos siempre volvían a Marisol. Había algo en ella, en la forma en que sus movimientos parecían surgir de un lugar más profundo, que me atrapaba. No era solo talento, era supervivencia, una necesidad de expresar todo lo que no podía decir con palabras. El ensayo terminó con una explosión de aplausos de parte de los que estaban allí, y los bailarines se dispersaron, algunos riendo, otros bromeando sobre los errores que habían cometido. Marisol, sin embargo, permaneció en el escenario, respirando con dificultad, con las manos en las caderas y los ojos cerrados. Me acerqué, sin estar seguro de si sería bienvenido, pero sintiendo que tenía que intentarlo. «Eres increíble», le dije, y esta vez no había necesidad de más explicaciones. Las palabras eran sinceras, y ella lo supo. Abrió los ojos y me miró, sus labios curvándose en una sonrisa que parecía casi triste. «Increíble no paga las cuentas, Christian», respondió, su voz más suave de lo habitual. «Pero gracias». Me di cuenta de que, aunque me había esforzado por ayudar hoy, no tenía idea de lo que significaba realmente su vida. Este teatro, esta pasión, era un sueño que apenas sobrevivía, y el peso de las responsabilidades que ella llevaba era mucho más grande de lo que yo podía imaginar. «Quiero ayudar», dije, impulsado por un deseo genuino de hacer algo, lo que fuera, para aligerar su carga. Ella negó con la cabeza, riendo suavemente. «¿Con dinero?», preguntó, con una mezcla de burla y resignación. «Christian, he aprendido que los problemas que enfrentamos aquí no se resuelven solo con billetes. La gente ha tratado de salvarnos antes, y todo lo que han hecho es dejarnos peor». Quise discutir, pero me detuve. Ella no necesitaba caridad, eso estaba claro. Pero había algo más que podía ofrecer, algo que aún no había descubierto del todo. «Entonces, ¿qué puedo hacer?», pregunté, con más seriedad de la que había sentido en mucho tiempo. Marisol me miró largamente, como si intentara decidir si valía la pena seguir abriéndome una puerta que tantos otros habían cerrado. Finalmente, suspiró. «Sé alguien en quien pueda confiar, alguien que no salga corriendo cuando las cosas se pongan difíciles», dijo, sus palabras cargadas de una sinceridad que me dejó sin aliento. Y supe entonces que el verdadero reto no sería demostrar que era fuerte o valiente, sino que podía ser constante, alguien que no fallaría cuando más se me necesitara. Los días siguientes fueron un torbellino de experiencias que nunca imaginé vivir. Me presentaba en el teatro cada tarde, a veces con los músculos todavía adoloridos de cargar equipos o mover decorados, pero sin quejarme. Había algo liberador en sentirme útil de una manera tan básica, algo que no implicaba trajes caros ni oficinas de cristal. Aquí, en este pequeño rincón de Las Vegas, la gente trabajaba porque amaba lo que hacía, porque cada gota de sudor era un paso hacia un sueño que no dejaban morir. Marisol seguía observándome de cerca, como si esperara que me cansara o que me diera por vencido. Pero no lo hice. Quería que supiera que estaba allí para quedarme, aunque no supiera exactamente qué estaba buscando. Una tarde, mientras ayudaba a pintar un telón que se usaría en una próxima presentación, Marisol se acercó y se sentó a mi lado. Su presencia era fuerte incluso en los momentos de calma, como si siempre estuviera lista para pelear por lo que creía. «Parece que no te has rendido todavía», comentó, y aunque su tono era ligero, había una pregunta oculta en él. Levanté la vista del telón y sonreí, con las manos manchadas de pintura azul y roja. «Pensé que podría aprender algo de este caos», respondí, bromeando, aunque había más verdad en mis palabras de la que quería admitir. Ella soltó una risa breve, y por un momento, sus ojos se suavizaron. «Bueno, este caos es lo único que algunos de nosotros tenemos», dijo, mirando el escenario como si fuera tanto un santuario como un campo de batalla. «¿Y tú, qué tienes, Christian? Aparte de tu dinero y tu nombre». La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no la hubiera esperado, sino porque nunca antes me había detenido a pensar en ello. ¿Qué tenía realmente?
¿Qué había construido que no estuviera basado en transacciones o acuerdos? Me di cuenta de que mi vida, a pesar de toda su brillantez superficial, estaba vacía de cosas reales. No lo sé, admití, sintiendo una incomodidad que no estaba acostumbrado a enfrentar. Tal vez por eso estoy aquí. Marisol me miró, y esta vez no había burla ni escepticismo en sus ojos. Solo una especie de comprensión, un entendimiento tácito de que todos, incluso los que parecíamos tenerlo todo, buscábamos algo que nos diera sentido. Esa es la primera cosa honesta que te he escuchado decir desde que llegaste, comentó, y por primera vez, sentí que me estaba abriendo una pequeña puerta. El ensayo de esa tarde fue particularmente intenso. El director del teatro estaba frustrado porque uno de los actores principales no lograba captar el tono adecuado de una escena clave. Los gritos y las correcciones llenaron el espacio, y Marisol, aunque no era parte directa de esa escena, se mantenía en un rincón, observando y apoyando a sus compañeros con una calma firme. Cuando el ensayo finalmente terminó, la tensión en el aire era palpable. Todos comenzaron a recoger sus cosas, algunos en silencio, otros murmurando quejas por lo difícil que había sido el día. Pero antes de que alguien pudiera irse, un hombre robusto con un traje barato y expresión severa entró al teatro, su presencia robando el aire del lugar. Marisol Ramírez, llamó, su voz fría y autoritaria. Ella se tensó, y pude ver cómo todo rastro de tranquilidad se desvanecía de su rostro. Avanzó hacia él con los hombros rectos, pero sus ojos traicionaban el miedo que intentaba ocultar. «¿Qué pasa, señor Gutiérrez?», preguntó, aunque ya parecía saber la respuesta. «El alquiler del local está atrasado», dijo él, sin rodeos. «Y ya no podemos seguir esperando. Si no pagan en los próximos 3 días, el teatro será cerrado y puesto a la venta». El silencio que siguió fue como un puñetazo en el estómago. Podía ver el dolor en los rostros de todos los que habían trabajado tanto por este lugar. Marisol cerró los ojos por un momento, como si intentara encontrar una manera de resistir otro golpe. «Haremos lo posible», dijo, su voz apenas un susurro. Pero el hombre no mostró compasión. Se limitó a asentir con desdén antes de girarse y salir del teatro, dejando una nube de desolación detrás de él. Todos se miraron, sabiendo que hacer lo posible no era suficiente. Marisol se quedó inmóvil, los hombros caídos, y por primera vez desde que la conocí, vi cómo la desesperación la alcanzaba. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza. «Déjame ayudarte», le dije, esta vez sin dudar. Ella me miró, sus ojos oscuros llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «No necesito tu caridad, Christian», murmuró, pero su voz estaba rota. «No es caridad», insistí. Es querer proteger algo hermoso. Algo que merece vivir». Marisol me miró, y en ese momento, supe que esta era una de las pruebas más grandes que enfrentaría. No de fuerza ni de resistencia, sino de demostrar que estaba allí por ella, por ellos, no solo por mi propia redención. El teatro se sumió en un silencio pesado tras la salida de Gutiérrez. Los rostros de todos los presentes reflejaban una mezcla de angustia y resignación. Este lugar, su refugio, estaba en peligro, y no había soluciones fáciles a la vista. Marisol seguía de pie, con los puños apretados a los costados y el peso del mundo en sus hombros. «No quiero perder esto, Christian», dijo finalmente, su voz temblando con la intensidad de un grito ahogado. No era solo tristeza lo que veía en ella, era desesperación, el tipo de miedo que se siente cuando el único sueño que te queda está a punto de romperse. «No tienes que hacerlo», insistí, mi corazón latiendo con fuerza. «Juntos, podemos encontrar una manera». Pero ella sacudió la cabeza, dando un paso atrás. «Siempre piensas que el dinero puede arreglarlo todo», replicó, sus ojos llenos de rabia contenida. «Pero este teatro no necesita un millonario que venga a salvarlo. Necesita a la gente que lo ama, gente que se ha partido el alma por él». La dureza de sus palabras me dejó sin aliento, pero no me moví. Porque, aunque su rechazo dolía,
entendía de dónde venía. Su vida había sido una lucha constante, y yo era un intruso en un mundo que ella había protegido con cada fibra de su ser. Entonces dime qué hacer, le pedí, mi voz grave pero firme. Dime cómo puedo ser parte de esto de una manera que realmente ayude. Marisol me miró largamente, como si estuviera buscando algo más allá de mi fachada. Después de unos momentos, su expresión se suavizó, aunque aún podía sentir la distancia entre nosotros. Tenemos una última oportunidad, dijo, respirando hondo. Una presentación especial para recaudar fondos. Si podemos atraer a suficiente gente, tal vez, solo tal vez podamos salvar el teatro. Pero no hay garantías. La determinación en su voz encendió algo en mí. No era solo por ella, no era solo por redimirme, era por cada persona que había trabajado en ese lugar, por los sueños que mantenían vivos a pesar de las adversidades. Asentí, decidido. Haremos que funcione, afirmé, con más convicción de la que había sentido en años. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación. Me sumergí en el trabajo junto con los demás, dejando de lado mi orgullo y mis comodidades. Redactamos anuncios, colgamos carteles por la ciudad y contacté a cada persona influyente que conocía, pidiéndoles que apoyaran la causa. Algunos vinieron por curiosidad, otros porque querían ver si el millonario se había vuelto loco al apoyar un teatro modesto en lugar de una producción de Broadway. El día de la presentación, el teatro estaba lleno hasta el borde. Las luces brillaban con intensidad y el aire estaba cargado de expectativa. Los artistas estaban nerviosos pero decididos. Todos sabían que esta era su última oportunidad y no había espacio para el error. Me quedé al fondo, observando cómo el lugar vibraba de vida, sabiendo que lo que estaba por suceder significaba más que cualquier negocio que hubiera cerrado. Marisol subió al escenario, su figura iluminada por un único haz de luz. Estaba preciosa, pero no de una manera superficial. Su belleza radicaba en la pasión que irradiaba, en la fuerza que había visto desde el primer momento en que la conocí. La música comenzó, y ella se movió con una gracia que parecía desafiar la gravedad. Era un espectáculo hipnótico, y podía sentir que todos en el público estaban tan cautivados como yo. Sus movimientos contaban una historia, una de lucha y esperanza, de pérdidas y pequeñas victorias. Cada giro, cada salto, parecía gritar que el mundo no había logrado vencerla. Era más que una simple danza, era un recordatorio de que la belleza podía sobrevivir incluso en los lugares más oscuros. Cuando el último acorde se desvaneció, el teatro estalló en aplausos. Pero no era solo admiración, era un reconocimiento al esfuerzo, a la vida que Marisol y los demás habían vertido en cada segundo de esa actuación. La vi respirar profundamente, los ojos brillantes de emoción, y supe que esto era todo para ella. Después del espectáculo, me acerqué mientras ella saludaba a los demás, su rostro iluminado por una sonrisa que me dejó sin aliento. «Lo hiciste», le dije, y esta vez, no había rastros de duda o inseguridad en mi voz. «Lo hicimos», corrigió, y por primera vez, dejó que una lágrima de alivio resbalara por su mejilla. Antes de que pudiera decir algo más, la gente comenzó a rodearla, felicitándola, abrazándola. Pero en medio de la multitud, nuestros ojos se encontraron, y sin necesidad de palabras, supe que algo había cambiado. No era un final feliz perfecto, no había garantías de que el teatro sobreviviera para siempre, pero habíamos luchado juntos. Y en ese momento, eso era suficiente. A medida que la noche avanzaba y las luces comenzaban a apagarse, entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Porque ahora conocía el valor de las cosas que no se podían comprar, cosas como la pasión, la esperanza y el coraje de seguir adelante cuando todo parece perdido. Por favor, estimadas damas y caballeros, denme un me gusta y suscríbanse.